nosotros también un poco cuál es nuestra visión de cómo los jóvenes pues, pueden estar aportando y también cómo desde el tercer sector podemos hacer un acercamiento que sea más efectivo hacia las nuevas generaciones. Y luego viene el momento bueno, que es que Beatriz nos cuente un poco también su experiencia y su visión y quizá de las partes más interesantes, ¿no? Y luego ya pues cerraremos, dejaremos un breve espacio para preguntas y respuestas y con eso estaremos, ¿vale? Entonces, nada, sin más dilación, yo me presento muy rápido. Mi nombre es Manuel, soy cofundador de U4Impact y básicamente, pues bueno, nosotros nacemos, yo saliendo de lo que es la universidad hace ya unos añitos, pues tuve la oportunidad de hacer mi proyecto final de máster con una ONG que trabajaba en Benín, un país pequeño que hay al lado de Nigeria, y tuve la oportunidad de hacer con ellos, estuve haciendo yo soy ingeniero industrial, ¿no? Pues estuve haciendo mi proyecto sobre cómo fabricar piezas de recambio de aguas de manuales, bueno, ahí en comunidades locales del norte de Benín, ¿no? Entonces, para mí que venía un poco del mundo de la ingeniería, pues poder hacer esta experiencia fue una experiencia que me marcó mucho y me ayudó mucho a ver por dónde quería ir luego a nivel profesional y a raíz de eso luego entré en el mundo de las empresas tecnológicas, ¿vale? Llevo unos años trabajando en el sector tecnológico y hace 4 años cuando conozco a mi socia Blanca, pues que ella también había hecho su proyecto final de máster, ella es ingeniera biomédica y su proyecto final de máster lo había hecho haciendo un proyecto apoyando comunidades de mujeres en Tanzania, pues nos damos cuenta y nos ponemos a investigar, nos damos cuenta de que hay 300.000 estudiantes todos los años que tienen que hacer estos proyectos final de grado, final de máster, dedicando la mayor parte de su último año y que ahora mismo pues el 85% de esos proyectos terminan en la papelera después de entregarse en la universidad, ¿no? Entonces, eso contrastaba mucho con la experiencia que tuvimos Blanca y yo de decir, oye, aquí realmente tenemos una herramienta de innovación en la que hemos podido apoyar y trabajar en retos sociales y en proyectos de impacto y es una pena que ese talento y esas ideas pues se pierdan, ¿no? Entonces, ahí es cuando creamos una plataforma en la que es lo que somos U4Impact, en la que básicamente lo que hacemos es conectamos las empresas y entidades y los retos que puede haber en estas con universitarios de último año para básicamente involucrar el talento joven en esos retos de innovación, ¿no? Por eso estamos un poco aquí, ¿no? Lo que queremos trasladar es nuestra visión de estos años que llevamos a través del proyecto, pues viendo esa relación entre las nuevas generaciones y las entidades del tercer sector y las empresas con las que trabajamos y pues esperamos que también sea un poco de utilidad, ¿vale? También comentar una cosa que nos gusta hacer para potenciar un poco, porque vamos todos así muy liados, queríamos comentar que también para los que estéis al final, pues anunciaremos como una especie de regalo que queremos, un detalle que te queremos tener con los asistentes al webinar y entonces os contaremos un poco al final de la sesión, después de que hable Beatriz y conozcamos también ese caso de éxito, ¿vale? Entonces, básicamente lo que comentaba, ¿no? Nuestra misión al final es involucrar a los jóvenes en la resolución de esos grandes retos de nuestro tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ayudando a esas organizaciones a involucrar a ese talento joven pues para que les ayude a multiplicar sus capacidades de innovación, ¿no? Nuestra visión es al final un mundo en el que los jóvenes la universidad y las entidades y sus retos están mejor conectados, donde los jóvenes pueden ser una parte activa de esos procesos de innovación que hay en las entidades y donde de hecho, esta colaboración también se valora luego en el mundo profesional, ¿no? El que los jóvenes desarrollen competencias y trabajen en estos proyectos. Entonces, básicamente lo que queríamos comentar, uno de los primeros puntos era esa parte de, oye, ¿cómo podemos conectar con esas próximas generaciones de lo que llamamos nosotros talento comprometido, ¿vale? Lo primero, cuando hablamos de talento comprometido, nos parece importante detallar esto. Al final, las nuevas generaciones son de las generaciones que más inquietud o más exigentes son a nivel de, estamos viendo, por ejemplo, en las empresas, a nivel de seleccionar las empresas en las que quieren trabajar, las condiciones y han nacido también con una concienciación sobre retos ambientales y sociales bueno, que hay expertos que dicen que es de las mayores de la historia, ¿no? Esa es una de las partes positivas. Una de las partes y uno de los retos que abordan también las nuevas generaciones es precisamente que esa inquietud está llevando a que
pues luego haya mucha movilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, en las empresas y en las entidades estemos teniendo muchos retos luego para no retener, pero sí que fidelizar a esos jóvenes y que decidan tener, pues, proyectos a largo plazo dentro de las entidades, y está siendo muy complicado, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante resaltar esa definición nuestra que damos de talento comprometido, que al final, pues para nosotros se basa principalmente en tres elementos, ¿no? Una de ellas es una alineación con el propósito de las entidades y de las empresas con las que quieran trabajar, que nos parece fundamental para poder potenciar esos proyectos a medio y largo plazo. Luego, al final, pues esa proactividad que realmente hace que estos jóvenes, a pesar de no tener tanta experiencia, pues puedan ser propulsores, ¿no? De nuevas ideas y puedan, por así decirlo, tener una autonomía a la hora de trabajar y abordar retos con las entidades. Y luego hay un tercer elemento que es ese compromiso, ¿no? No solo de palabras, sino mantenerlo en el tiempo y a lo largo de las entidades, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de talento comprometido, una de las cosas que vemos es que al final esa conexión con la gente joven, lo que genera son oportunidades en el tercer sector, ¿no? Y que lo que queríamos comentar son cuáles son las principales oportunidades que estamos viendo vinculados al talento joven. La primera de ellas, pues tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la transformación digital y las nuevas tecnologías. Pues al final se habla mucho del tema de nuevas tecnologías, ¿no? Pues muchas veces los jóvenes pueden ser vectores para introducir esas nuevas tecnologías y esas nuevas formas de hacer las cosas dentro de nuestras entidades, ¿no? Al final, el tipo de impacto que puede tener esto, pues creo que lo conocéis muchos de vosotros, pues es una mayor eficiencia y un mayor conocimiento también de nuestros programas, ¿no? Aquí muchas veces hablamos de automatizaciones, etcétera. A mí me gustaría destacar la parte de los datos. O sea, creo que todo lo que nosotros estamos viendo, que todo lo que se está desarrollando a nivel de datos, analítica de datos y temas de inteligencia artificial vinculada a todo el tema de los datos, tiene muchísimo potencial en el tercer sector, donde precisamente esa medición del impacto, esa medida de los indicadores es fundamental para entender muy bien cómo podemos mejorar el impacto que damos a los distintos colectivos, ¿no? Y ahí es donde vemos que hay una de las grandes oportunidades vinculadas a esa transformación digital y a esas nuevas tecnologías. La segunda gran oportunidad que vemos tiene que ver con el tema de las nuevas perspectivas, las nuevas ideas y nuevos modelos, también en un momento en el que estamos viendo que están surgiendo nuevos modelos también vinculados a ese impacto social, ¿no? Con el tema de las empresas sociales, con el tema de las vías de financiación de distintas fuentes y distintas herramientas que podemos asumir desde las entidades, ¿no? Y que aquí los jóvenes pues, pueden aportar nuevas perspectivas ayudando a desarrollar algunos de estos modelos de impacto social que pueden ser, pueden ser innovadores, pueden ser sostenibles y pueden ser inclusivos, ¿no? Y luego el tercer vector que vemos que es súper interesante como oportunidad para las entidades tiene que ver con el tema de las nuevas narrativas y los nuevos canales de comunicación, ¿no? Cómo las nuevas formas de comunicarse son importantísimas, especialmente en entidades y organizaciones que tengan un poco esa misión de educación y sensibilización, que yo creo que es un tema que casi todas las entidades tocan, pero realmente, bueno, gana mucha importancia porque realmente pues la capacidad para adaptarnos a esas nuevas narrativas es fundamental, y luego los canales, la evolución de esos nuevos canales, pues asumirlos es muy importante, ¿no? Pues para poder encontrar esas nuevas formas de llegar de forma más efectiva pues a los distintos usuarios y stakeholders con los que nos relacionamos las entidades. Básicamente, esas son las tres grandes oportunidades que queríamos comentar, que estamos viendo y en las que vemos mucho potencial para, bueno, como una de las grandes ventajas de involucrar aquí a las nuevas generaciones,
Y bueno, ¿y por qué esto nos parece importante? Pues dado también el contexto actual, todo lo que tiene que ver bueno, la importancia de la innovación social también para la sostenibilidad de las entidades, ¿no? Pues esa capacidad de adaptarse a las realidades que van cambiando a ritmos cada vez más rápidos derivados de estos cambios sociales y tecnológicos que vamos viviendo y bueno, y esa necesidad de generar entidades más resilientes en contextos pues, de bastante incertidumbre, donde también nuevos modelos de sostenibilidad más diversificados pues son interesantes, ¿no? La respuesta a las necesidades de innovación y cómo acercar el tercer sector a los jóvenes es una de las patas que dentro de este webinar nos habían demandado que podía ser más interesante. Aquí quiero comentar 3 puntos dentro de esa visión de cómo podemos, desde el tercer sector y el sector de las organizaciones de impacto social, acercarnos un poquito más a estas nuevas generaciones, ¿no? El primer punto que quiero comentar es el tema de las nuevas narrativas y los nuevos mensajes, ¿no? Pues al final las nuevas generaciones, y ya yo no me comunico, yo tengo 31 años, pues yo ya no difiero mucho en la forma de comunicarme con gente a lo mejor a la que le saco 10 años que ahora mismo está teniendo 20 años, ¿no? Entonces, entender esas nuevas narrativas y esos nuevos canales es fundamental si tienes usuarios de estas nuevas generaciones, pero también si no los tienes, ¿no? Porque al final es fundamental poder entenderlo, ¿no? Pues ayer estaba en una sesión con Fundación Banco Sabadell y ahí ellos, por ejemplo, resaltaban también esos nuevos conceptos, ¿no? Una cosa que era súper interesante que comentaban tenía que ver con el tema de antes, bueno, y yo también he vivido esta parte un poco de las asociaciones, ¿no? La gente joven cuando quiere, vinculada a un movimiento, quiere unirse y generar algún tipo de acción, pues antes se hacía mucho el tema de asociaciones, ¿no? Nosotros, de hecho, fundamos una asociación vinculada a todo esto que estamos hablando de innovación social en las universidades, ¿no? Pues una cosa que comentaban es que el tema de asociaciones entre las generaciones más nuevas ya no se habla de asociaciones y se habla mucho más de comunidades, que al final para los nuevos jóvenes lo ven como una forma que tiene algo menos de compromiso, pero sí que mantiene un poco esa vinculación de causas comunes, intereses comunes y nos pasa que, por ejemplo, nosotros que trabajamos con asociaciones de estudiantes, estamos empezando no a trabajar solo con asociaciones de estudiantes, sino a buscar también comunidades, ¿no? Que muchas veces son comunidades no formales de estudiantes que tienen intereses en común, ¿no? Pues bueno, estos son conceptos que van cambiando y que son súper interesantes a tener en cuenta en esta pata más de narrativas, mensajes y canales de comunicación. Pues, por ejemplo, desde Laptisen nos contaban cómo ellos están usando ahora todo el tema de influencers, a los que han hecho amigos del museo para que sean un poco esos embajadores de los mensajes que ellos quieren dar, ¿no? Y bueno, esa era una de las patas que nos parecía una de los temas que tenemos que tratar mucho y tener mucho cuidado a la hora de acercarnos, ¿no? Luego hay otra que tiene que ver con ese protagonismo que muchas veces queremos tener más los jóvenes, el acercar esas oportunidades y acercar esas partes más innovadoras de nuestros modelos, ¿no? Nosotros, dentro de las entidades, pues yo trabajo en una empresa y dentro de mi empresa yo tengo pues partes que son más rutinarias y aburridas y luego tengo una pata un poco más innovadora, ¿no? Entonces, el poder mostrar esas patas y esos modelos más innovadores que estamos trabajando es fundamental para ser atractivos para estas nuevas generaciones que muchas veces son pues muy inquietas y están buscando cosas nuevas bueno, y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Cuando estamos innovando de alguna forma dentro de nuestras entidades. Y luego esa pata de dar protagonismo, ¿no? Pues una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacemos es vinculamos a proyectos donde el estudiante puede realmente aportar algo, ¿no?
y se puede sentir que realmente ese proyecto o ese trabajo que está haciendo puede marcar la diferencia, ¿no? Eso es fundamental porque, bueno, para bien o para mal, hoy en día pues sentimos bueno, y hablo también de más de generaciones, a lo mejor de generaciones más Z, también sentir cómo podemos tener ese impacto dentro de las entidades con los trabajos, ¿no? Esto tiene la parte positiva de que se les puede dar esa responsabilidad y tiene la parte negativa de que enseguida, si no ven que esa responsabilidad, pues no se entiende que haya un proceso de evolución dentro de la entidad hasta poder ir ganando esa responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es un reto, un arma de doble filo con el que tenemos que ir jugando. Y luego la tercera es también, para una de las formas en las que nos podemos acercar más a los jóvenes es hablar también de las nuevas problemáticas que están surgiendo que a ellos también les afectan en el día a día, ¿no? Y aquí, pues quiero hablar, por ejemplo, de los nuevos retos que nos traen en el tema de las nuevas tecnologías, todo el tema, por ejemplo, de la salud mental con el que realmente los jóvenes estamos teniendo un problema muy gordo, ¿no? Vinculado también a esas nuevas tecnologías y, bueno, acercar esos retos que desde las entidades sociales pues tenemos esa visión de abordar, acercarlos y vincularlos también a cómo eso afecta a los retos que ellos están teniendo en el día a día, ¿no? Y aquí pues quería destacar el tema de la salud mental, ¿vale? Entonces, bueno, eso era un poco el primer bloque más general en el que queríamos comentar, pues, esta forma un poco más que estamos viendo en la que puede ser útil para acercarnos de una forma un poquito más efectiva a las nuevas generaciones. Ahora voy a dedicar 5 minutos a explicar también nosotros cómo ayudamos a las entidades como U4Impact, cuál es un poco nuestro modelo de colaboración con los jóvenes, también para que lo entendáis y que entendáis cómo engranamos estas claves que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años de colaboración con estudiantes y con universidades. Y luego ya voy a dar paso a Bea también para que cuente un poco su experiencia, ¿vale? Entonces, una visión general de cuál es un poco nuestro modelo, ¿no? En el que intentamos aunar estas claves que os he comentado. La primera tiene que ver con cómo se trabaja en los proyectos, ¿no? La primera es que trabajamos por proyectos, ¿no? Es decir, identificamos retos concretos que hay dentro de las distintas entidades en los que los jóvenes pueden aportar, ¿no? Es decir, no es lo mismo que un joven vea, oye, pues hay unas prácticas para trabajar en ACNUR, por ejemplo, a decir, oye, hay un proyecto en el que vas a poder hacer un análisis de los datos de ACNUR para generar una propuesta de mejora y que va a tener este impacto con estos objetivos concretos, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que nosotros hemos visto que es fundamental a la hora de conectar con esas personas que realmente se van a poder vincular a tu causa, a tus proyectos, a tus necesidades, ¿no? Y tiene que ver con el identificar esos retos concretos en los que ciertos jóvenes pueden aportar, ¿vale? Esta es una de las patas fundamentales de nuestro modelo. Nosotros identificamos esos retos que hay dentro de las entidades y los macheamos con ese talento joven o esos jóvenes de último año que encajan a nivel de intereses, que encajan a nivel de entidades, a nivel de localización, etcétera, ¿no? Eso nos ha llevado a desarrollar por una red de 60 universidades, pues para que precisamente se pueda hacer ese macheo entre los retos que tiene la entidad y las particularidades con los jóvenes que hay en cada una de las localidades, ¿vale? Aquí también hablamos de retos propios internos de las entidades y de retos de ecosistemas que son comunes a muchas entidades, ¿no? Entonces, las componentes claves del impacto de los proyectos en la organización para nosotros tienen que ver con, el primero es el trabajo por proyectos que os he comentado, orientados a resultados que luego podemos medir, ¿no? Al final esto se utiliza mucho también en el desarrollo de metodologías ágiles, como el desarrollo de esos sprints, sobre todo cuando estás haciendo a lo mejor proyectos un poco más innovadores, donde se puede hacer una predicción del posible resultado, pero muchas veces en la innovación no vas a saber dónde acaba ese proyecto o hasta qué pata te va a llevar, ¿no? Si te va a llevar a decir, oye, pues esto realmente nos ha llevado a identificar que esto no es una vía viable para nuestra entidad, o te va a llevar a decir, oye, pues resulta que eso es una vía súper interesante y que de ahí nos van a generar nuevos proyectos, ¿no? Entonces,
Ese trabajo por proyectos y retos orientados a resultados es uno de los componentes claves de nuestra herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque por un lado nos permite paquetizar esas necesidades y retos y por otro lado nos permite medir el impacto que luego esos proyectos están teniendo las distintas entidades y también a las propias entidades y a los propios jóvenes, ¿vale? El segundo componente clave del impacto de los proyectos que impulsamos en las organizaciones para nosotros es precisamente ese talento joven, es decir, el trabajar en esos proyectos involucrando talento joven que puede incorporar muchas veces una visión externa, pero que además tiene cierto expertise y sensibilidad, pues al haber estudiado algo que tiene que ver con esa rama y tener un poco las herramientas para poder profundizar, pues al final lo que hace también es que sea un proyecto enriquecedor que te trae muchas veces visiones y temas que internamente te cuesta más ver, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, impulsamos proyectos nuestros internos en este formato y una pata del valor de esto es precisamente el incorporar pues a estas personas, ¿no? Pues cuando hablamos de nuestra plataforma, de cómo podemos adaptarla, de cómo podemos hacerla más efectiva, pues esas nuevas visiones que nos traen. Y luego el tercer ingrediente tiene que ver con el ahorro de tiempo y el impacto en las entidades. Es decir, estas colaboraciones las enfocamos a que realmente tiene que ser un valor añadido para la entidad. Las entidades vamos y las organizaciones y las empresas vamos a tope en el trabajo del día a día con un montón de carga diaria de trabajo y nos parece fundamental poder medir luego el ahorro de tiempo que te genera el poder trabajar con ese joven y luego el que eso tenga un impacto real, tangible dentro de la entidad, ¿vale? Entonces, estos componentes claves nosotros los apalancamos en tecnología, es decir, tenemos una plataforma tecnológica que básicamente es la base de una metodología que hemos ido desarrollando estos años y que se apoya en esta tecnología, que tiene que ver con esa integración con esas 60 universidades con las que trabajamos y con todas esas facultades, másteres, etcétera, donde pueden estar esos jóvenes que encajan con los retos específicos que tiene tu entidad. Luego tiene que ver con esa selección y matching, es decir, con el poder elegir de forma competitiva a la persona que va a estar trabajando contigo durante 5 meses para el desarrollo de proyectos, ¿no? Esto nos parece fundamental porque el poder elegir a esa persona es clave para que realmente ese proyecto salga bien, ¿no? Para ese matching y esa selección de la persona, nosotros además el matching se hace en base a esos retos concretos, el matching es competitivo, es decir, que si aplican varios estudiantes, tú puedes seleccionar al que mejor encaja y al que realmente tú te sientes cómodo y alineado a nivel de valores, a nivel de conocimientos y a nivel de competencias. Y luego es también esa evaluación, a la hora de hacer ese matching y esa selección, esa evaluación objetiva de las competencias que esa persona puede aportar a tu proyecto, si los valores de esa persona están alineados con tu organización y luego los conocimientos que te va a poder traer esa persona a la hora de trabajar en el reto, ¿vale? Y luego el último ingrediente de la metodología tiene que ver con el tema que he hablado antes, ¿no? De que nos sea una metodología que nos permita luego evaluar los resultados, ¿no? Y los resultados nosotros los medimos en, oye, cómo el meter gente joven que tiene ese tiempo para hacer proyectos y que se alinea con retos internos que tienes, te ayuda a ahorrar tiempo y cómo ese tiempo que inviertes tú en la coordinación del proyecto se traduce realmente en un ahorro de tiempo a raíz de desarrollar ese proyecto, el impacto que genera ese proyecto dentro de tu entidad y esa medición de resultados y esa autonomía del estudiante, ¿no? Toda esta parte además de la matching y selección nos parece fundamental para que el estudiante, más allá de la coordinación que va a tener contigo y que trabaje con la entidad y sí que requiere ese proceso un poco de inmersión, pero que el estudiante sea una persona autónoma que tenga capacidad de entender los objetivos y poder trabajarlos de forma autónoma para también facilitar pues un mayor impacto y también ese ahorro de tiempo dentro de las entidades. ¿Vale? Entonces, nada, ahora lo que vamos a mostrar también pues son un par de ejemplos de retos del tercer sector que hemos trabajado involucrando a jóvenes y cuáles un poco han sido los resultados.
y los comento rápidamente y luego damos pie a Beatriz para que nos cuente un poquito desde su punto de vista y su experiencia, ¿vale? Entonces, os voy a compartir pantalla muy rápido. ¿Vale? Aquí, bueno, voy a comentar este proyecto que hemos impulsado este año pasado, que me ha parecido muy interesante por ese componente. O sea, este proyecto al final tenía que ver con esa parte más de medición de impacto y de análisis de datos para esa medición de impacto, pero tenía un factor también un poco de temas un factor un poco de temas de data. Es decir, la persona que ha desarrollado, bueno, que ha sido seleccionada para hacer este proyecto, que ha sido Ana Alonso, que es ingeniera matemática en la Universidad Francisco de Vitoria, que ha estado trabajando con Olga, que era la coordinadora del área de familias de la entidad, pues ha sido seleccionada también un poco por ese factor, ¿no? Y es que básicamente, pues ellos dentro de la entidad tenían esa necesidad de conocer el impacto que se estaban teniendo en las distintas provincias, poder cuantificarlos y traducirlos en mapas de impacto, ¿no? Que eso les era especialmente útil para conocer hacia dónde ir dentro, o sea, cómo luego canalizar mejor esos recursos dentro de la entidad, pero también de cara luego a subvenciones, ¿no? Donde se perdía también tiempo en la parte más burocrática, ¿no? Entonces, al final, lo que ha permitido esto es, pues, el trabajar en esa medición de impacto enfocada en cinco provincias, el hacer una primera aproximación a una herramienta que permita ese volcado de indicadores con un proceso más automatizado y ese ha sido un poco en lo que ha consistido el trabajo, ¿vale? Entonces, aquí se ve un poco ese factor donde esa parte de medición de impacto, que es un tema común dentro de muchas entidades, también se puede complementar y fortalecer pues con ese perfil un poquito más de digital o tecnológico, ¿vale? Y luego aquí quería comentar este proyecto más vinculado porque he estado comentando antes el tema de las nuevas narrativas, los nuevos canales, etcétera, ¿no? Pues aquí bueno, Aspas Albacete ha desarrollado un proyecto vinculado a sus canales digitales, ¿no? A cómo mejorar su estrategia de marketing digital y aquí lo que han hecho pues, ha sido trabajar con Mario, que ha sido un estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela, que bueno, ante esa necesidad de conseguir adaptar un poco sus mensajes para hacerlos más actualizados y conectar mejor con su público objetivo y ganar visibilidad, pues se ha hecho un análisis de los mensajes, se ha trabajado un poco en esos canales y en esos nuevos canales, potenciando también esa pata más de redes sociales, actualizando un poco lo que tiene que ver toda esa parte de diseño y narrativas dentro de la web y ha sido un proyecto que ha permitido, no ha sido enriquecedor solo por el desarrollar esa necesidad que tenían, sino por el desarrollarlo también de la mano de pues alguien que tiene conocimiento de los nuevos canales, que se ha formado en marketing digital y que puede aportar esa visión más externa, ¿vale? Entonces, bueno, quería comentar estos dos ejemplos así de forma muy rápida y luego al final, bueno, ¿en qué se traducen los proyectos? Nosotros los beneficios un poco de todo esto, pues tienen que ver con llevar un poco las fundaciones a aprovechar pues ese talento dentro de las universidades, ¿no? Al final lo queremos nosotros llevar a ese ahorro de tiempo, ese ahorro de costes en proyectos internos que son importantes para la entidad, pero que muchas veces no da tiempo a asumir. Y luego también proyectos que contribuyan a la sostenibilidad de las entidades, es decir, que no sean proyectos que se hacen o proyectos vinculados a tareas, sino proyectos que van vinculados a fortalecimiento estratégico de las entidades. Por ejemplo, en este caso que he comentado de la medición de impacto, si se hace una medición de impacto y se queda ahí, pues no va tan alineado con el impacto que queremos tener en las entidades, ¿no? Pero el que se trabaje una herramienta que va a facilitar que esa entidad pueda medir de forma más ágil el impacto, pues es un factor que sí que contribuye a que esa entidad pues, pueda dedicar más tiempo luego a lo que lo tiene que dedicar, ¿no? Y menos a la parte más de traslado de datos y partes un poco más burocráticas y administrativas. Y ya está. Y luego el tercer factor es, bueno, dentro de las entidades que tienen esa capacidad de contratación, pues ese posicionamiento dentro también de los jóvenes y el poder contratar luego a gente con la que ya has trabajado durante 5 meses,
¿vale? Entonces, nada, lo que voy a hacer ahora es por fin dar paso a Beatriz para que nos cuente un poco su visión y adelante, Bea. ¿Me oís? Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Manu. Dios mío, has creado un poco de expectativa, me siento un poco con presión por transmitiros bueno, la experiencia que desde Fundación 11 estamos teniendo con U4Impact. Yo trabajo en la Dirección de Alianzas y de Relaciones Internacionales de la Fundación 11 y desde hace un par de años tenemos un convenio de colaboración con U4Impact. Nosotros, bueno, Fundación 11 trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias y tenemos una visión clara y comprometida con la inclusión social y la autonomía de este colectivo que incluye, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, a los jóvenes con discapacidad, ¿no? Nuestro trabajo se centra en este sentido en diferentes pilares. El primero de los cuales es que trabajamos para mejorar la empleabilidad de los jóvenes con discapacidad a través de programas de formación y desarrollo de competencias profesionales. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que se denomina Por Talento Digital, donde tratamos de formar a jóvenes, bueno, y no tan jóvenes con discapacidad en temas de competencias digitales porque vemos que es un nicho de mercado, un nicho de empleo donde los jóvenes con discapacidad pueden tener muchas oportunidades de acceder al mercado laboral. Trabajamos también para que todos los entornos sean accesibles para las personas con discapacidad, promoviendo el diseño universal, como por ejemplo puedan ser las universidades. Es importante que las universidades tengan en cuenta que sus infraestructuras sean accesibles para sus estudiantes con discapacidad, pero no solo eso, sino que tengan en cuenta la perspectiva de la discapacidad en el trabajo global que las universidades desarrollan. Y luego también ponemos en marcha programas que están dirigidos a fomentar la inclusión y la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes con discapacidad. Por ejemplo, tenemos una dirección de universidades que se encarga de gestionar becas para estudiantes que los jóvenes con discapacidad puedan acceder a estudios superiores, a estudios de formación, a másters, etcétera, precisamente porque una de las brechas con la que nos encontramos es que las jóvenes con discapacidad tienen menos acceso a la formación superior, lo cual condiciona luego su acceso, por supuesto, al empleo. Como digo, desde hace un par de años tenemos un convenio de colaboración con U4Impact en la que, Manu, corrígeme, hemos desarrollado hasta ahora, y os voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido, donde hemos tenido dos líneas fundamentales de actuación, ¿no? Por un lado, desde Fundación hemos apoyado que otras organizaciones de personas con discapacidad puedan plantear sus retos a través de la plataforma de U4Impact y puedan contactar con estudiantes interesados en desarrollar sus proyectos. Y luego, por otro lado, lo que hemos hecho ha sido nosotros directamente como dirección trabajar de mano a mano desarrollando nuestro propio proyecto, nuestro propio reto, planteando nuestro propio reto y trabajando directamente con una estudiante. Entonces, en nuestro caso, este es el que os puedo contar más directamente. Nosotros, una vez que formalizamos la colaboración con U4Impact, lo que hicimos fue pues, pensar un poco en qué tema nos interesaba trabajar. Nos centramos en una cuestión que, como ha señalado antes Manu, que por tiempo no podíamos abordar internamente y nos pareció una buena oportunidad el poder tener a un estudiante que se dedicara a cubrir esa parte, ¿no? Nosotros nos interesaba empezar a ver un poco cómo estaba el tema de las emergencias en relación con la discapacidad y lo que hicimos fue definir este proyecto, cómo queríamos, qué hitos queríamos alcanzar, qué contenidos queríamos abordar en ese trabajo y qué resultado esperábamos. Y en ese sentido lo que hicimos fue desarrollar a través de la plataforma, como dice Manu, ellos te asesoran en todo, ¿no? Ellos nos facilitaron como un esquema para nosotros poder plasmar en papel esa idea. Esa idea que se sube a su plataforma, a la plataforma de U4Impact y que está accesible a todos aquellos estudiantes que, bueno, estén interesados en trabajar en este o en cualquier otro tema, ¿no?
recibimos, todo esto digo siempre con el apoyo de U4Impact, ¿no? Oye, pues si tu planteamiento no es suficientemente claro, desde U4Impact, oye, pues sería bueno, ¿no? Te asesoran cómo poder presentarlo de la mejor manera posible para que quede claro cuáles son los objetivos y expectativas que tienes como organización. Entonces, nosotros una vez que subimos ese proyecto a la plataforma, recibimos varias solicitudes de candidatos, ¿no? Que estaban interesados en colaborar con nosotros para poner en práctica ese estudio, esa investigación. Y teníamos los currículums de varias personas y, bueno, lo que hicimos fue analizar los perfiles, no solo, o sea, el currículum es muy importante que, bueno, esté relacionado lógicamente con el proyecto que tú quieres desempeñar, pero también, y para nosotros fue bastante decisivo un poco, hay una parte de motivación, ¿no? Que es lo que motivaba al estudiante a trabajar en la materia que nosotros planteábamos. En nuestro caso lo que hicimos fue, ya te digo, seleccionar aquellos de esos currículums que habíamos recibido, los que veíamos más adecuados y entrevistarles. Y de ahí salió, bueno, pues una candidata que para nosotros fue perfecta porque, bueno, realmente era una persona que estaba muy comprometida y muy interesada en trabajar en cuestiones de discapacidad, que para nosotros era fundamental. Y a partir de ahí iniciamos un periodo de colaboración que fueron como 5 o 6 meses, ¿no? Para que ella pudiera desarrollar que en este caso era su trabajo de fin de grado. Esta colaboración, en nuestro caso, se materializó en reuniones periódicas en las que, en este caso, por disponibilidad, muchas veces era online, ¿no? Ellas le indicábamos un poco las pautas que queríamos tratar dentro del esquema general que habíamos planteado y ella nos iba presentando su trabajo periódicamente. Lo íbamos revisando, íbamos haciéndole sugerencias. Nunca en ningún momento ella tenía su tutor, ¿no? Académico, por así decirlo. Nosotros lo que hacíamos era aportar dentro de todo ese trabajo la visión de nuestra organización, de cómo podía incluir la perspectiva, qué aspectos relacionados con la discapacidad ese trabajo debía tener en cuenta y que lo hacía más enriquecedor aún, ¿no? Y, bueno, fue una colaboración, la verdad, que muy, muy sencilla, muy sencilla en el sentido de que fue muy fácil trabajar con la candidata. Yo creo que ella también luego ese feedback lo agradecía, ¿no? Esa aportación que como entidad en nuestro campo de saber les podemos dar, eso ellos lo agradecen, les enriquece su trabajo. Y bueno, y luego finalmente lo que recibimos fue un análisis muy completo bueno, pues que reunía todos los puntos que nosotros nos habíamos planteado que queríamos conocer con ese trabajo. Y bueno, en nuestro caso no había posibilidad en ese momento de prácticas, pero es verdad que no, que creo que también a través de U4Impact se puede luego facilitar que en un momento el alumno se incorpore a llevar a cabo prácticas en el seno de la organización. En nuestro caso, en ese momento no había posibilidad, pero sí, bueno, sí que es cierto que nosotros, bueno, mantenemos una conversación con esa alumna, ¿no? Hace poco sé que ella había terminado la carrera y se había ido a trabajar a otro país y me comentó que había vuelto y que, bueno, que estaba muy interesada en trabajar con el sector, con organizaciones sociales y en el sector de la discapacidad. Entonces, bueno, también es una manera de en un momento dado, aunque tú como organización no puedas llegar más allá en un momento dado de crear cultura de tu filosofía de trabajo, de las cuestiones importantes para ti como organización, de crear esa cultura y de crear incluso una potencial colaboración o guiar a esas personas para que vayan enfocándose profesionalmente en temas sociales. Entonces, bueno, esa fue un poco la experiencia que nosotros tuvimos como organización, trabajando directamente a través de esta plataforma que comenta Manu. Nosotros teníamos como beneficios, que también tenía aquí como apuntados, beneficios que las organizaciones pueden obtener del trabajar con jóvenes que están comprometidos con este tipo de iniciativas. Yo había señalado, tengo aquí apuntadas algunas. Por un lado, que estos jóvenes que trabajan, que además que están interesados en estas cuestiones,
ofrecen siempre nuevas perspectivas y soluciones creativas a estos retos que se les plantean, ¿no? Lo cual redunda en que los proyectos sean más innovadores, más efectivos y más enriquecedores, ¿no? Otro beneficio de trabajar con jóvenes a través de plataformas como esta es que los jóvenes, bueno, pues transmiten energía, transmiten entusiasmo, pueden revitalizar un poco en el trabajo de la organización. Yo creo que viene bien un poco salir a veces ¿no? del día a día, recibir feedback fresco de fuera, que te hace a veces plantearte cuestiones que, bueno, que simplemente porque estás muy inmerso en el día a día, a lo mejor no te da tiempo a plantear, lo cual crea un ambiente de trabajo que es dinámico y que es muy motivador, ¿no? Yo creo que además es beneficioso para los jóvenes que permitirles participar en estos proyectos les permiten desarrollar ciertas habilidades, ciertas aptitudes que les van a beneficiar no solo como individuos, sino que también nos pueden beneficiar a nosotros como organizaciones, porque vamos a contar con gente que esté preparada, ¿no?, en las cuestiones que a nosotros nos interesan, a cuestiones sociales que cada uno de nosotros como organizaciones afrontan. Y luego también la manera, como decía Manu, de comunicarse es diferente. Ellos luego, quiero decir, todas estas colaboraciones pueden difundirse a través de muchas maneras de métodos tradicionales, que con métodos tradicionales no conseguíamos, ¿no? Y puede hacer llegar a dar mayor visibilidad a través de redes sociales, de otros medios de comunicación, lo que se hace en la propia organización. Yo creo que es esta colaboración entre estudiantes y organizaciones es muy enriquecedora, como decimos, una win-win, ¿no? Ganan ellos, ganamos nosotros. Es sin duda, yo creo, una oportunidad muy buena. Para salir reforzados como organizaciones y para que los estudiantes sientan que su trabajo tiene un impacto y una aplicación real, ¿no? No sé, Manu, tengo aquí como apuntadas muchas ideas, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos, bueno, queríamos dejar como 10 minutos por si hay alguna duda o pregunta. Sí. Si quieres comentar algo más así ágil, Yo yo creo que... quizá, sí, no, un par de cosas que tenía apuntadas como recomendaciones. Si alguna entidad está queriendo o no sabe, o sea, tiene interés en participar, ¿no?, en plataformas como esta, como la que ponéis en marcha vosotros, yo creo que es importante tener en cuenta algunas, o sea, recomendaciones que, si me permitís, desde nuestra modesta experiencia, ¿no? Por un lado, yo creo que es importante definir, antes de iniciar cualquier colaboración, es importante definir cuáles son los objetivos, tener los objetivos claros y los resultados que se quieren esperar del proyecto, ¿vale? Para así que las expectativas tanto del estudiante como de la organización estén alineadas y puedan tener un impacto, el trabajo que se lleva a cabo, un impacto efectivo, ¿no? Y un impacto, el esperado, por así decirlo, ¿no? También hay que elegir retos, ¿no? Yo creo que no solo sean importantes para la organización, por supuesto, pero que también estén en consonancia con los intereses y con las habilidades de los jóvenes, ¿no? Yo creo que esto hace que se vean más motivados y más comprometidos. Y luego también hay que dedicarle tiempo. Eso es sí o sí. Que un chico o una chica te confíe su trabajo de fin de máster, su trabajo de fin de grado, y para mí en nuestro caso era una responsabilidad, ¿no? Ellos esperan tiempo que hay que dedicar a hacer hueco en las tareas diarias para poder ofrecerles orientación y apoyo continuo a estos jóvenes que están involucrados en investigar, en trabajar en los retos que nosotros hemos planteado, ¿no? Yo creo que esto pues incluye, como digo antes, sesiones de mentoría, puede incluir en un momento, si hay tiempo, talleres, etcétera. Bueno, que puede ser, este feedback puede realizarse de muchas maneras. Y bueno, yo por mi parte considero que, como he dicho antes, que la colaboración con U4Impact en este sentido, en nuestro caso concreto, sí que dio los frutos esperados y respondió a las expectativas que nosotros teníamos como organización. Y yo creo, por el feedback que recibí, los comentarios que después, la oportunidad que tuve luego de tener con la alumna, yo creo que ella también sintió que su trabajo se había visto reforzado. Nada, Manu, yo no sé si No, fantástico. Muchas gracias, Bea, tenéis algo más. por contarnos tu experiencia.
Sí, mi idea era pues ir terminando ya por dejar algo de hueco a preguntas. Yo me había apuntado un bloque, pero lo comento muy rápido, así un poco a lo mejor a modo conclusión. Me había apuntado el tema de que tiene que ver más con hacia dónde vamos como organizaciones, ¿no? Tanto en el sector como también de las empresas como en las que nosotros trabajamos. Pues bueno, el tema que tiene que ver con un poco de tecnologías emergentes y nuevas formas de hacer las cosas, pues que al final esto pues lo tenemos que tener en cuenta. El tema de los nuevos modelos de impacto, así un poco a modo conclusión, y luego también un poco el tema intergeneracional, ¿no? Como ese envejecimiento de la población, esa necesidad de que estemos conectadas las generaciones más jóvenes y que esa transición la hagamos de una forma que sea efectiva y con el mayor impacto dentro de las organizaciones, ¿no? Y eso como un poco así a nivel de conclusión. Un poco el papel dentro de este contexto que queremos tener como U4Impact y en el que nosotros nos vemos es como precisamente un catalizador de esas tecnologías a través de los jóvenes que se vayan introduciendo y que vayan facilitando y ayudando a las entidades pues a adaptarse a esta transformación que puede ser muy positiva, ¿no? También un catalizador de esas nuevas ideas que comentaba Beatriz que pueden traer los jóvenes a las organizaciones y que pueden ir acompañados incluso de nuevos modelos vinculados a la innovación social bueno, y que todo esto resulte en organizaciones pues más intergeneracionales, más ágiles, más flexibles y al final con mayor impacto pues, en los colectivos con los que trabajamos, ¿no? Que al final es el objetivo de todo esto. Y ya está, yo creo que con esto podemos concluir para dejar paso a preguntas. También os he comentado, como agradecimiento a los asistentes, porque lo ha estado también comentando Bea, bueno, nos gustaría ofrecer, bueno, mañana os contactamos a los que habéis asistido, nos gustaría coordinar con vosotros pues una pequeña sesión de asesoramiento, si queréis, donde os podemos ayudar a analizar pues en vuestro sector concreto cómo de útil puede ser desarrollar algún proyecto de estos pues a través de nuestra herramienta o alguna otra, ¿vale? Y ya está, y con esto damos paso a preguntas, por si alguien tiene más, y con eso ya, Alberto, tú mandas con todo. No, yo totalmente guío la sesión con eso, con las preguntas, las que queréis lanzar por formato mensaje, yo se la hago llegar y demás, sentiros cómodo en levantar la mano. Mira, José María, si te quieres quitar el micro, totalmente libre, o si lo quieres dejar. Hola, no me funciona muy bien la cámara, ya perdonaréis. Enhorabuena por Manu, por toda la organización y todo. Y luego a Beatriz, yo creo que te conozco de Gante porque coincidimos en tema de filantropía europea y Sí. yo representando, y aquí también a la Fundación Vertex Bioneris, que somos una empresa, bueno, somos el brazo filantrópico de una empresa que se dedica al tema de energías limpias. Me ha encantado tu exposición. Yo incluso hubiese agradecido que hubieses tenido más tiempo, porque yo estaba aquí para escuchar, bueno, yo creo que el resto para escucharte a ti y contarnos con caso práctico cómo has ido desarrollando el proyecto de implantación de estos retos para los universitarios, ¿no? Que contabas ahora que había un trabajo detrás, ¿no? Que es importante definir objetivos y los resultados a conseguir y sobre todo el tema del tiempo que dedicas, ¿no? Yo entiendo que tú, Beatriz, dentro del área internacional tienes a tu equipo, ¿no? Debes de tener equipos para ayudarte a alcanzar los fines de las alianzas y de todo el trabajo que hacéis, que es magnífico, ¿no? A mí me gustaría saber o preguntarte si has tenido algún tipo de error a la hora de implantar, o sea, de error, de cosas que lo hubieses hecho de otra manera para nosotros que quizá estamos pensando la alianza con vosotros, Manu, de U4Impact, para el tema de los retos y el trato con estudiantes. Para mí me parece como muy delicado, ¿no? Todo el tema de estudiantes, es decir, que cuando estás buscando prácticas profesionales, me refiero no a la fundación, pero a la entidad fundadora nuestra, la empresa, es mucho más sencillo porque tiene sus cauces, tiene sus experiencias.
a la hora de introducir o tratar a estudiantes que decías tú ahora pues, que habías alcanzado un reto con una de las alumnas, ¿no? Y que habías trabajado con ella. ¿Qué cosas nos puedes decir que hubieses hecho de otra manera, ¿no? Para mejorar un poco, para aprender de tu experiencia? No se lo pregunto a Manu porque Manu tiene mucho recorrido, pero a ti como Beatriz, como entidad sin ánimo de lucro, ¿qué cosas hubieses hecho de otra manera? ¿Qué cosas nos aconsejas a la hora de acometer este proyecto desde el punto de vista de fundación? Y ya me callo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María. A ver, ¿qué cambiaría? Es un poco difícil para mí responder a esa pregunta porque, te voy a decir por qué, porque cuando nosotros planteamos el trabajo era una cosa bastante modesta, bastante limitada y bastante definida. Quiero decir, nosotros teníamos muy claro que queríamos saber un poco más sobre cómo estaba el estado de situación en la materia en la que no podíamos desarrollar por falta de tiempo en el día a día. Entonces, en ese sentido teníamos como definidos muy bien qué es lo que queríamos saber, ¿no? Y qué es lo que queríamos que ese trabajo reflejara. Es verdad que era un trabajo de investigación, con lo cual, quiero decir, al final no deja de ser un proyecto que luego a nosotros nos ha servido, ¿no? Para ver un poco, a nosotros ese trabajo lo hemos agradecido mucho porque nos ha servido un poco para ver primero el estado de situación de la cuestión que ya te digo que se estudiaba, que se analizaba en ese trabajo, y luego para ver un poco qué se está haciendo en otros países. Entonces, nosotros, es que la verdad es que al haberlo definido, que es una de las recomendaciones que yo hago, al haberlo definido bien y tener unas expectativas claras, es más fácil que luego el resultado sea el que tú quieres. Por eso, ¿qué cambiaría? La verdad es que no hemos tenido la oportunidad de volver a trabajar con otro estudiante como dirección. Quizá, bueno, habría que, yo creo que si hay ese ajuste entre propuesta, mucha comunicación con el estudiante, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, efectivamente. Nosotros en la dirección que dirige mi compañera Lourdes, nosotros somos pocos técnicos y tenemos muchísimas cosas. Hay que sacar tiempo para, oye, que ese trabajo que están haciendo los alumnos vale igual que tu tiempo, nuestro tiempo, su tiempo vale igual que el nuestro. Eso a los estudiantes o sea, ven es que si tú te comprometes que ellos y le dedicas tiempo, ellos les motiva a seguir trabajando en eso. Eso, paciencia, tiempo, ganas, motivación. Oye, y luego, pues eso, tú soltarle, yo le hablaba mucho, pues hablaba mucho de terminología. Oye, cuando hables de discapacidad, le corriges cosas, ¿no? Cosas que terminología solo que ellos que se va cogiendo por el día a día y que a lo mejor, oye, no se dice así, no puedes hablar de discapacitados, no puedes decir que se padece una discapacidad. Le vas soltando un poco tu mensaje también como fundación, oye, hablar de persona con discapacidad, tienes un marco legal que lo cubre y que es así, la terminología es esta, no es padecer, las personas con discapacidad no padecen, tienen una discapacidad simplemente. Cuestiones culturales que van más allá de lo que es el trabajo en sí, ¿no? O sea, y que ellos luego reciben y se quedan en su día a día y lo asumen, ¿no? Y entonces al final nos agradecía, oye, jo, qué bien, porque he aprendido mucho de discapacidad. Nosotros también aprendíamos mucho de la manera, ¿no? En que los jóvenes, bueno, lo que tienen en mente y cómo les van llegando los diferentes mensajes, en este caso de lo que conocían de la discapacidad de su día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como digo, al final es una operación en la que yo creo que pueden ganar todos, desde luego. Muy interesante, muchas gracias, Beatriz. Nada. ¿Aquí cuánto tiempo hicisteis el trabajo previo? O sea, el pre de lanzar el reto, de prepararos internamente y luego la segunda pregunta, y ya termino, es ¿vosotros a esta alumna la incorporasteis o hacíais la mentoría en las oficinas vuestras o lo hicisteis por digital? Claro, nosotros era más complicado porque pues, nos movemos mucho, entonces también hay que tener en cuenta la disponibilidad, las fechas en las que ella tenía exámenes o las fechas. En este caso, además, la alumna compaginaba con otro trabajo de fin de máster, estar en un doble grado y tenía dos cosas, con lo cual cuadrar las agendas para que viniese a Fundación era difícil. Nosotros lo hacíamos casi todo online, prácticamente todo online.
Pero es verdad que cuando o sea, nosotros preparar en sí la idea es fácil, era fácil porque lo teníamos claro, y luego ahí U4Impact sí que es verdad que tienen como en su día una ficha, ¿no? Donde te recogen exactamente los puntos que tu propuesta debe tener. Entonces fue fácil en ese sentido. Teniendo claro lo que quieres, luego plasmarlo en papel tampoco lleva tanto tiempo, ¿no? Lleva tiempo luego lo que te digo, es el seguimiento, ¿no? Oye, vas por aquí, vas por allá, ¿qué te dice tu tutor académico? Porque ya, insisto, ellos tienen su tutor académico que ahí, eso es su cosa con la universidad, ¿no? Su trabajo con la universidad es tú lo que haces es aportarle tu perspectiva y tu visión como entidad con un expertise en un campo concreto, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que lleva tiempo para mí es hacer el seguimiento y darle el feedback al alumno. Entonces, bueno, eso es algo por lo que hay que invertir. Muchísimas gracias, Beatriz. Nada, Súper aclarado. Y gracias. enhorabuena, Manu. De verdad, me encanta, Manu. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por conectaros. Aquí lo interesante también, José María, es cómo esos aprendizajes que van teniendo BEA y las distintas entidades, nosotros luego somos capaces de trasladarlo para que esa metodología, ¿no? En la que, por ejemplo, el tema de los formatos, ¿no? Pues ahora hay dos formatos, un formato que es más en remoto, pues si el estudiante está en otro lugar o como BEA tienen esta disponibilidad, y luego hay un formato que es más con prácticas académicas si es un proyecto que requiere esa implicación también en el día a día, ¿no? Y luego, pues lo que decía Bea del tema de los objetivos, pues por ejemplo, en esta nueva edición de la plataforma, ahora estamos lanzando una plantilla donde también se definen esos objetivos de forma clara entre el estudiante y la empresa en la reunión de onboarding. Y bueno, como que todos estos aprendizajes son los que nos van llevando un poco a enriquecer esa experiencia para que al final sea enriquecedora, vamos, que aporte el máximo valor tanto a los estudiantes, que de hecho en el caso de Beatriz me parece súper interesante por cómo te impregnas, ¿no? de esa realidad. Y eso es una cosa que luego se llevan los estudiantes que van a ser profesionales y van a poder luego tener capacidad de decisión relevante, pues sensibilizados sobre ciertas causas, y luego que sea una herramienta de impacto dentro de la entidad y una herramienta que sea útil, ¿no? Para ayudar también a sacar adelante proyectos que tú tienes. En nuestro caso, José María, al final no había posibilidad ni de prácticas ni de incorporación, que se me ha quedado sin contestar esa parte, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, qué duda cabe que si tú conoces a alguien que tiene conocimiento y conoces cómo trabaja y conoces su perfil, si en un momento dado en cualquier parte de la casa o de alguna organización con la que tú conozcas que esté interesado en buscar un perfil así, qué duda cabe que tú vas a pensar probablemente en una persona así, ¿no? En un alumno que has tenido, que le conoces, que sabes cómo trabaja y sabes su grado de compromiso. Hay que decir que es, a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Pues puede llegar a algún buen puerto, ¿no? Esta colaboración. Fantástico, pues si alguien tiene alguna pregunta más, ¿os parece si cerramos por ir ahí un poquillo en hora? Pues parece que hemos cumplido tiempos, ¿no? Sí, creo que Ariel ha preguntado. Sí, a ver, tengo algunas cuestiones de las prácticas que implican las asociaciones a nivel de gestión, a nivel económico, ¿se pueden hacer en híbrido? Sí, aquí muy rápido, Ariel, te contesto muy rápido y si quieres hablamos por correo o nos pegamos un toque, ¿vale? Pero te contesto rápido. Básicamente, a nivel de gestión, tenemos los dos formatos, ¿no? Un formato en el que se incluye esa implicación en el día a día dentro de la entidad o dentro de la empresa, si se requiere por el lado de la entidad de esa empresa. En ese caso hay que hacer se considera una estancia curricular, hay que hacer un convenio de prácticas, además del acuerdo que proporcionamos nosotros de colaboración entre el estudiante y la entidad para hacer el proyecto final. En el caso de que sea el formato remoto, bueno, en el caso de que sean prácticas, esas prácticas se tienen que dar de alta en seguridad social, que eso tiene un coste. Hay universidades que asumen ellos el coste de seguridad social y luego pueden ser remuneradas o no remuneradas en función de si son curriculares, extracurriculares y, por ejemplo, la universidad la disponibilidad. Y en el formato remoto, ese formato remoto no es remunerado el proyecto para el estudiante porque al final lo que hace con el proyecto que desarrolla en base al reto de la entidad es esa memoria académica que ha comentado Beatriz, que luego entrega en la universidad y que le sirve para conseguir esos créditos académicos, ¿no? Entonces, ahí no hay una remuneración al estudiante y la metodología de trabajo son reuniones periódicas pautadas y nosotros vamos haciendo también seguimiento y dando herramientas y recursos a
de apoyo a los proyectos, ¿vale? Por cerrar así muy rápido y si quieres profundizar o lo que sea, pues comentamos sin problema. Genial. Pues nada, damos por finalizado el webinar. La verdad que muchísimas gracias por esta asistencia, pues también por actividad en hacer las preguntas. Yo creo que ha sido súper interesante. Manu, creo que lo tenemos que hacer recurrente porque os llenáis de aprendizajes con todos los proyectos que hacéis, así que ya sabes que desde ISC pues será un placer poder organizar este tipo de webinars informativos, ¿vale? Y a los demás, pues nada, me comentaban los compañeros de ISC que se enviará a lo largo del día o mañana por la mañana el email con el webinar subido en el canal de YouTube. Así que nada, muchas gracias a todos y damos por finalizado este maravilloso webinar, ¿vale? Gracias a Beatriz y a Manuel. A vosotros. Un abrazo y bueno, pues contaremos más con vuestra presencia y conocimientos, ¿vale? Muchas gracias, Bea, y muchas gracias también, Alberto, por invitarnos. Gracias Hasta luego. Hasta luego, buen día.